Pero la segunda era esa, entonces es seguido. No veo. Grecia. 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 Alcántara. ¿Ah? Alcántara. Esto es para que eso lo pase. Por igual, 400 ya. A ver, voy a utilizar el micrófono porque sí estoy con una gripe espantosa, entonces no me van a escuchar. Muy buenas tardes, yo soy la docente Gisela Paniagua, ya soy médico de familia y en esta oportunidad nos toca el tema enfermedades transmisibles. Ustedes ya saben que nosotros en relación a salud pública no vamos a ver pues la enfermedad en sí, me refiero a la etiología, las causas, etcétera, sino el enfoque que vamos a tener en relación al impacto que hay en la familia, en el individuo y en la comunidad. Ese es el punto importante en relación a este curso. Bueno, la semana pasada me parece que han tenido las no transmisibles, ahora nos corresponden las transmisibles. Obviamente, como su nombre lo indica, son aquellas enfermedades que se van transmitiendo, son infectocontagiosas y son importantes señalarlas. ¿Por qué? Porque en países como Sudamérica, a ver, silencio por favor, países como nosotros tenemos alta morbilidad y mortalidad. El Perú, obviamente, no está lejano a ello. ¿Y qué pasó? Y dentro de... Y lamentablemente nosotros... A ver, por favor. Como les decía, no somos ajenos. Entonces, estas enfermedades causan gran impacto por sus tasas de morbilidad y mortalidad. Entonces, dentro de las enfermedades transmisibles tenemos, número 1, tuberculosis. Nosotros, ya sabemos, tenemos altos índices, tanto de tasas de incidencia como prevalencia, mortalidad y letalidad de tuberculosis. Infecciones de transmisión sexual, incluida VIH, las enfermedades virales, la malaria, las enfermedades producidas por vectores, las metaxénicas y las zoonóticas, y también algunas enfermedades prevenibles mediante vacunación. En ese sentido, nosotros vamos a tratar de desarrollar el tema del día de hoy. Ustedes ya conocen, y seguramente lo han repetido varias clases en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, como país, necesitamos cumplir ciertas metas, ciertos objetivos a nivel mundial. Esto ya lo conocen, es el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En este punto, en el punto 3,
nosotros tenemos en la meta 3, para el 2030, poner fin a la epidemia de SIDA, tuberculosis, malaria, que ustedes ya lo han seguramente desarrollado en las anteriores clases. Vuelvo a repetir, nuestro país tiene altas tasas de incidencia, de prevalencia de tuberculosis. TB sensible, que ustedes ya lo han llevado, MDR, y ahora el gran problema y la gran crisis de salud pública son los pacientes o las personas afectadas con tuberculosis, sobre todo los XDR. ¿Okay? Acá estamos mostrando el fin: tuberculosis, VIH, malaria y las enfermedades metaxémicas. A veces, justamente en los grupos del seminario comentamos que es una meta bien alta, ¿no? Al 2030, erradicar todas esas enfermedades es un trabajo que vamos a tener que hacerlo en forma muy ardua, pero es importante saber que son enfermedades que lamentablemente en nuestro país tienen alta prevalencia. Hablemos entonces de tuberculosis. Como les comento, tuberculosis ustedes ya lo saben que es una enfermedad infectocontagiosa, bacilo de Koch, etc. Eso no lo vamos a tocar acá. Nosotros lo que tenemos que ver es el impacto. Para el 2017 la OMS nos da los datos que tenemos 10 millones de personas que enfermaron de tuberculosis, 10 millones, de los cuales 1.6 murieron por la enfermedad y 0.3 estaba asociado con VIH. Ustedes saben comorbilidad VIH-TB, paciente que tiene VIH-TB, lamentablemente su pronóstico no es muy favorable, por eso es importante la prevención y el diagnóstico temprano. La tuberculosis es una de las principales causas de muerte entre pacientes con VIH y se estima que para el 2017 enfermaron de tuberculosis en relación a TB infantil 230.000 niños. Es decir, que del millón que se enfermaron, 130.000 murieron y sobre todo tenían mayor incidencia la asociación VIH-TB. Como les comentaba, TB-MDR o XDR ahorita es una crisis en salud pública. Ustedes ya saben, por sus conocimientos de neumología, que la tuberculosis sensible es curable, prevenible, la MDR también, pero la XDR tiene una muy baja tasa de curación, ¿no? Su pronóstico sí es reservado y ya tenemos casos de pacientes XDR y está aumentando. A nivel mundial la incidencia de tuberculosis está reduciéndose a nivel mundial solo un 2% anual. Lo ideal y lo que se había estimado era un de 4 a 5%, pero nuestra reducción es muy baja, entonces por ello se toman acciones y planes para ver cómo se está reduciendo la tuberculosis. La OMS también dice que entre 2000 y 2017 se salvaron 54 millones de pacientes o de vidas gracias a la dispensación del diagnóstico y tratamientos oportunos. Por eso es que para el 2030 nosotros lo que tenemos es como objetivo meta 3 disminuir o erradicar la tuberculosis. Tuberculosis es la primera causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo. Nosotros como país, vuelvo a repetir, se han tomado acciones importantes a través de las diferentes políticas de Estado. En el Perú hay la Ley de Prevención y Control de Tuberculosis, que es la 30287, donde declara a la tuberculosis, donde se declara como interés nacional y es una lucha frontal con la tuberculosis independientemente del gobierno de turno, ¿no? Esa ley es interesante, salió en el 2014, si no me equivoco, y no solamente indica el derecho del paciente, que es saber su diagnóstico, su pronóstico, qué tratamiento va a utilizar, el acceso a la información, ahí bien claramente detallan en la historia, en la ley, los puntos que son los deberes y los derechos del paciente. Por ejemplo, el derecho a la clínica, a ser atendido, a ser incluido en programas sociales con prioridad. Recordemos que los pacientes con tuberculosis, sobre todo,
Los que tienen MDR, XDR, obviamente dejan de trabajar, tienen familia, tienen amigos, trabajo, etc. Entonces tienen contactos muy altos. El hecho de dejar de trabajar o aislarse obviamente merma en la condición física y mental del paciente. Entonces, generalmente lo que se utiliza, lo que se hace en los establecimientos de salud es que el paciente tuberculoso pueda acceder a diferentes programas sociales y se les pone como prioridad. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el programa PAN-TV, ¿no?, que es el programa de atención nutricional para los pacientes de tuberculosis y sus familias. Obviamente, si dejan de trabajar, dejan de percibir la situación económica y no tienen cómo solventar una familia, ¿ok? Entonces, esta ley, como vuelvo a repetir, es muy importante porque no solamente delimita bien claramente los derechos del paciente, al respeto, a la dignidad de la persona, al secreto profesional, etcétera, sino que también da sus deberes. Y uno de los deberes importantes del paciente es seguir el tratamiento en forma estricta, y lo dice la ley. ¿Por qué nosotros tenemos tantos casos de tuberculosis, MDR o XDR? Exacto, por los abandonos, exacto, la adherencia al tratamiento. Si cuando la TB es sensible nada más, cuando el paciente es diagnosticado con tuberculosis, uno le enseña las 11 pastillas que va a tomar, ¿no? Es bien complicado. Hacen sus reacciones adversas a medicamentos, no es fácil ir todos los días al inicio del tratamiento al establecimiento de salud. Muchos no pueden dejar de trabajar, entonces recuerden, tiene carga familiar, a veces son el único sostén de la familia, entonces es bien complicado. Los abandonos en un inicio generalmente eran por no adherencia al tratamiento, y obviamente esto conlleva a la resistencia del bacilo a los medicamentos básicos. Nosotros sabemos que el núcleo básico es la rifampicina y la isoniazida, ¿verdad? Entonces, eso lamentablemente ha conllevado a través de los años, y suma otros factores también, la drogodependencia, el alcoholismo, el pandillaje, etcétera, se suma justamente a estos factores, y probablemente es lo que nos está ocurriendo ahorita, que tenemos tantos casos de tuberculosis MDR. En esta parte de la ley, como les comento, dice bien claramente que el paciente debe seguir estrictamente el tratamiento. También es importante señalar que en la ley se les aclara bien, en forma puntual, que deben tener respeto por otros pacientes y por los proveedores de salud. ¿Saben por qué pasa eso? Hay muchos pacientes que no dicen que tienen tuberculosis, la gran mayoría, por no decir todos, ¿no? ¿Dónde van? Porque también se enferman de otra cosa, también les da apendicitis, también les da, no sé, gesta. Entonces, no solamente tienen tuberculosis, y es obligación, y ahí dice en la ley, que cuando uno se acerca a un establecimiento de salud, tiene que comentar, ya sea el tratamiento que está tomando, o si tuvo tuberculosis anteriormente. Porque eso también nos ayuda a nosotros cuando hacemos la anamnesis o cuando le estamos haciendo la historia clínica al paciente, ¿no? Entonces, la ley lo dice. Y es importante señalarlo porque hay muchos pacientes que son reacios a decir que tienen tuberculosis, y solamente van, y seguramente ustedes han ido a los establecimientos cuando van a tomar su tratamiento, y en el inicio son todavía BK positivos, van con su mascarilla, pero salen del programa de TV y van a otro consultorio, están así sin mascarilla, caminando, hay niños, hay gestantes, hay adultos mayores. Entonces, como los pacientes de tuberculosis que van al programa son conocidos, ahí se ponen su mascarilla. Pero si van a otro consultorio, probablemente acompañando a otra persona o por otra situación, no van con mascarilla. Y a veces no tienen los cuidados necesarios y propagan la enfermedad, porque los que han estado en neumología o que han estado en algún establecimiento de primer nivel, se le educa al paciente sobre medidas de contagio, medidas de higiene, y se hacen las visitas domiciliarias a la casa del paciente. El personal de salud tiene que ir a la casa, tiene que ir para ver cómo vive, cuántas personas son, si el ambiente está aireado o no está aireado. Eso es parte
de lo que tiene que hacer el profesional para, obviamente, la mejora del paciente. La ley lo indica también, ¿ok? Es importante, es una ley muy interesante, porque ayuda a que nosotros tengamos más conciencia de la enfermedad. Lo digo porque la ley es en forma general, todos los peruanos lo tenemos que leer, entonces es importante saber que eso está escrito y que lo podemos difundir, ¿ok? Para el Perú, nosotros a nivel nacional, MINSA más o menos, como dice las estadísticas, atiende más o menos el 73% de pacientes. ESalud un poco menos, y el INPE también, hay pacientes que están privados de su libertad, ellos también obviamente tienen derecho y la ley también lo indica, a pesar de que es a veces tácito, pero también lo indica la ley. Y el 1% en la sanidad o en la Policía Nacional. El resto, que es más pequeñito, es raro que haya en la atención privada. ¿Por qué? Después de la ley se garantiza la gratuidad del tratamiento de tuberculosis. Antes las clínicas lo daban, hace 10 años, 15 años, y no había consensos en los neumólogos, no sobre los esquemas básicos, sino sobre el tratamiento MDR o cualquier variación. Y había mucha variación en relación a las clínicas. Por otro lado, el tratamiento es caro, ¿no? Más o menos son 200.000 soles al año con tratamiento de tuberculosis por paciente. Imagínense cuántos pacientes tenemos. Y no les digo XDR y MDR, son muchísimo más caros. Y las cirugías TB bordean los $200.000, o sea, es carísimo. Entonces se ha limitado la venta de medicamentos TB sin receta o fuera de los establecimientos de salud. Lo que les comentaba, el compromiso político está dado. Hay diferentes estrategias, hay el plan multisectorial, hay el PAN TB que les acabo de comentar en relación a la canasta que se le da al paciente. Hay algunos distritos que, por ejemplo, el Agustino tiene alta tasa de incidencia y morbilidad de casos TB y ellos tienen un afianzado el municipio con el Ministerio de Salud, las campañas y el acceso a los pacientes afectados por tuberculosis. Hace 2 años, hace el año pasado, 2018, hay un plan de intervención de tuberculosis que son 2 años. Directamente el Estado, a través del Ministerio de Salud, tiene este plan de intervención a ciudades y provincias donde las tasas de incidencia, los casos de MDR, los casos de mortalidad están aumentando y se está dando mayor priorización. Uno de ellos es Lima y Callao. Este plan es a partir del 2018 y se ha inyectado dinero justamente para contrarrestar y la lucha frontal con la tuberculosis. Se está contratando médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas que son parte del equipo que va en lucha contra la tuberculosis. La importancia del conocimiento de la forma de contagios, ya lo sabemos, por eso es importante la prevención, la comunicación. Es importante en la necesidad de que la población tenga en cuenta esta información a fin de lograr conductas de prevención, búsqueda temprana de los servicios y aceptación de las medidas de control y así también eliminar el estigma. Como les comento, el estigma de tuberculosis todavía se da y todos lo sabemos. Antes todos pensábamos que el paciente de tuberculosis pues era de tuberculosis o afectado con tuberculosis era pues el paciente delgado, que tosía demasiado. Ahora ustedes han podido ver, cuando han estado rotando en sus diferentes establecimientos, cualquiera puede ser y de las diferentes formas. Obviamente la más frecuente es la TB pulmonar, pero ya sabemos que puede ir a cualquier otro órgano y lamentablemente en algunas zonas del país está aumentando en diferentes órganos. Tenemos la osteoarticular, la mamaria, ¿no? Entonces eso es preocupante. Vemos ahí la evolución de un cuadro a manera de información. La evolución de tuberculosis desde 1990 a 2017. Vemos 1990 con el DOTS. Ustedes saben que es el DOTS, ¿se acuerdan qué cosa cuando han pasado por neumo o no sé, han rotado por establecimientos de primer nivel?
Es observación directa, ¿no? Eso se ha tenido que implantar y ya lo hacen a nivel mundial porque se había visto que los pacientes, vuelvo a repetir, como ustedes saben, la cantidad de medicamentos y las dosis y todo ello, ir todos los días, algunas reacciones adversas a medicamentos, es muy complicado el paciente que esté tomando todos los días. Concientizarlo bien y la adherencia al tratamiento es importante. El DOTS es un método que es sencillo, es observación, sistema de observación directa del tratamiento, y es ver al paciente que está tomando su medicación. Hace tiempo en el salud no se la daban así, le daban sus pastillas, sus 300, 150 pastillas al mes, le daban su pastilla y el paciente se iba con su bolsita de pastillas y se daban cuenta de que un día la tomaba, el otro día no, a veces sí eran frecuentes, otras veces no. Y eso probablemente ha causado resistencia y abandonos, ¿no? El DOTS es un buen método, sin embargo, hay pacientes que por alguna razón, por la misma condición de enfermedad, se esconden las pastillas. Se las ponen debajo de la lengua, la verdad no sé cómo lo hacen, pero sí las esconden. Y a veces, cuando uno ya conoce al paciente, le tiene que decir, abre la boca. ¿Por qué? Porque nos tenemos que garantizar que ese paciente tome la pastilla. Entonces es importante eso porque es la única forma de que pueda tomar el tratamiento. Ahí nosotros vemos que más o menos entre el 97 comienzan los casos de MDR, obviamente han ido aumentando, y el Stop TB que comienza en el 2007 también es una forma de estrategia que se va dando generalmente cada 5 años o cada 2 años en relación a disminuir la TB, ¿no? Stop TB es un plan nacional e internacional que tiene que ver con parar la tuberculosis al 2015, en esa época fue así, y ahora al 2030. También vemos aquí tasa de morbilidad e incidencia de tuberculosis. Bueno, estamos viendo que la morbilidad igual tiene un pico alto en 92, sin embargo se mantiene a lo largo de hasta el 2017, unos años anteriores, el inicio de la TB y la TB frontis positivo. Otro cuadro que vemos aquí, tasa de mortalidad, morbilidad, letalidad. Lamentablemente, TB es uno de las enfermedades que, en el caso cuando tiene pacientes MDR, su tasa de letalidad es alta. Porque ya hemos visto, si bien es cierto, la TB sensible se cura, y eso está probado, la MDR baja el porcentaje de curación, ¿no? Hay un gran porcentaje que se cura, pero eso se ve con el transcurrir del tiempo y con las pruebas de sensibilidad. Entonces, por eso es que las tasas de mortalidad y letalidad en los pacientes MDR y XDR son altas. Otro punto importante que es necesario tocarlo es TB meningia, niños o la TB en niños. Si bien es cierto, los contagios en TB de niños generalmente es por un adulto, ¿verdad? Generalmente es por un adulto que se encuentra cerca del niño, ¿no? Falta de higiene, falta contacto muy cercano, desnutrición, ¿no? Deficiencia inmunológica, etcétera, generalmente es por eso. Por eso es importante nosotros como personal de salud desde el inicio, las vacunas que tienen que ver con BCG y obviamente la alimentación y cuidado e higiene desde los primeros años de vida. A manera de que puedan ustedes ver en relación a la tasa de incidencia, vemos que Callao y Lima, Loreto, Callao y Madre de Dios son los que tienen más casos de tuberculosis. Es ahí donde se están haciendo los planteamientos o líneas de acción en relación a intervención directa para disminuir tuberculosis. En el 2017 tuvimos 31.867 casos, de los cuales más del 70% se atendió por MINSA, como ya lo hemos visto en el cuadro anterior. Y bueno, repitiendo aquí la evolución en relación a MDR y XDR. Desde 2000 tenemos casos XDR. Hasta el
2017 teníamos 109 casos y esto va aumentando lamentablemente. La asociación o la comorbilidad con VIH. El paciente VIH tiene más de 3 a 8 veces más de contagiarse de tuberculosis. Por eso que la norma técnica que nosotros hemos revisado, la 104 y la modificación que salió el año pasado, tiene terapias específicas de prevención o el TPI, que ustedes ya lo conocen, para los pacientes VIH. Entonces, generalmente la comorbilidad, si es que el paciente VIH positivo no utiliza el tratamiento de antirretroviral, no tiene los cuidados necesarios, es muy probable que pueda tener la asociación con tuberculosis y lamentablemente esos casos, cuando no tienen el cuidado necesario, se complican y llegan a la muerte. Tenemos ahí un cuadro del 2017 de VIH. El mayor porcentaje en la parte inferior podemos ver que está en la etapa adulto de 30 a 59 años con un 65%. Niños hasta los 11 años con el 1% de la población y los jóvenes de 18 a 29 años con un 29% aproximadamente. Para el 2017 cambia un poquito en relación a casos, pero no quiere decir que no es que no tengan casos. En el gráfico anterior de 2016 vimos que Loreto tenía alta tasa de incidencia. No es que haya mejorado o que ya no tengan, sino que bajan un poco las tasas y eso van fluctuando. Pero generalmente a lo largo de los últimos 10 años se repite Lima, Callao, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Y aquí vemos casos XDR y casos MDR. El XDR, que es lo que nos está preocupando desde el impacto de salud pública, vuelvo a repetir, ¿por qué? Por la evolución de la enfermedad. Sabemos que el paciente XDR es poco probable o muy poco probable de curación. Básicamente será soporte, será calidad de vida y en algún momento van a fallecer. De todas maneras, la medicación es de alto costo. Es un paciente que obviamente se encuentra postrado, está en casa, la familia tiene el riesgo, ya sabemos por estadísticas que cuando un paciente en un núcleo familiar es contagiado o tiene afectación por tuberculosis, generalmente entre 7 y 10 años después puede la familia tener tuberculosis, eso se ha visto estadísticamente. En el caso de los XDR, lo mismo, pasa lo mismo. El problema está que lamentablemente la tasa de curación es muy baja, los costos, vuelvo a repetir, son altos y obviamente la calidad del paciente se va en desmedro porque generalmente pues, utilizan oxígeno, están siempre en la emergencia y obviamente, acuérdense, estar en una emergencia puede contagiar al resto de los pacientes que van, ¿no? La situación del XDR va por ahí. En el caso del MDR hay una tasa un poco más alta de curación, pero de todas maneras va a depender de la resistencia del bacilo a los medicamentos, ¿no es cierto? Sabemos que el ATV sensible es porque el bacilo que tiene el paciente es sensible a los medicamentos de primera línea, ¿no? Sobre todo el núcleo básico que es rifampicina y isoniazida. Los MDR son aquellos que sí son resistentes al núcleo básico, ¿verdad? Isoniazida, rifampicina, ¿qué más? No, el núcleo básico es rifampicina y isoniazida. Pero el MDR es resistente a una fluoroquinona y a un inyectable, que también se utiliza, que es amikacina, capio, etc. Recuerden que el paciente de tuberculosis ahora, que va al establecimiento de salud, por alguna razón, porque lo llevan, porque botó sangre, o por el que le nace ir, porque se siente mal, lo que hace primero es, el médico que le está atendiendo, es examinarlos y tiene, ya saben, la tirada clásica de tuberculosis, esto por más de 15 días, sudoración nocturna, baja de peso. Esos son generalmente los síntomas de tuberculosis. Hay propagandas, hay afiches, están en todos los establecimientos de MINSA en relación a prevención. Entonces, la idea es llegar a la comunidad y decir, preparar a los agentes comunitarios, a los promotores de salud, personas que tienen todos de más de 15 días, ir al establecimiento de salud, hacerse su prueba de esputo, que es gratuita, que se la sacan en el momento
y la otra es para el día siguiente, la primera tos de la mañana, la primera flema de la mañana. Esa es la idea. Cuando nosotros preparamos a los agentes comunitarios, a los promotores y a la comunidad en sí, nos ayuda a prevenir casos. En muchas ocasiones tenemos pacientes que viven con familias o viven con mucha gente y saben que hay alguien o un tosedor, entre comillas, y te preguntan, ¿no?, si lo pueden traer, si pueden sacarle la muestra, porque hay muchos pacientes que son reacios a dejar una prueba de esputo por algún motivo. Entonces es importante la información. Y también el paciente que ha tenido tuberculosis anteriormente sabe y conoce los síntomas. El paciente que ha tenido tuberculosis antes, son 6 meses de tratamiento, son 6 meses que va al establecimiento de salud, ya lo conocen al paciente. Y el paciente también sabe y sabe reconocer sus síntomas. Porque ustedes saben que uno puede afectarse con tuberculosis y después otra vez tener la afectación. No quiere decir que le da inmunidad para tuberculosis, puede volver a enfermar. Entonces los pacientes, cuando ya han tenido anteriormente tuberculosis y tienen algún síntoma parecido, la gran mayoría, inmediatamente van al establecimiento de salud para hacer su descarte. Eso es importante. En muchos establecimientos de salud que he podido visitar hay la recolección de sintomáticos respiratorios, que ustedes ya saben, sintomáticos respiratorios identificado, examinado, son indicadores que nos ayudan a ver cuánta población puede estar con tuberculosis y no nos damos cuenta. Y está en los buses, en el metropolitano, en el tren, cuando cierran todas las ventanas, cuando estamos en algún restaurante, tú no sabes quién puede estar con tuberculosis. Entonces es importante la prevención y el conocimiento de los síntomas básicos. ¿Por qué nosotros tenemos ahora, si bien es cierto la TB sensible ha bajado porque estamos captando más sintomáticos respiratorios, estamos captando más gente, pero como ustedes han visto la reducción no es la que debería ser, estamos bajando pero poquito. ¿Pero qué se nos eleva? Nos está elevando los XDR y los MDR. Entonces, por un lado estamos bajando la TB sensible, pero por el otro lado estamos aumentando más los casos más graves. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es que a nivel Estado este impacto es importante. Decimos qué es lo que está pasando. Hay que volver con la prevención, difundir los síntomas básicos y concientizar a la población sobre la identificación de pacientes con tuberculosis. Uno de los que tenemos deficiencias, sobre todo en la estrategia de tuberculosis del MINSA, ¿qué hay? No se examinan todos los contactos. Ustedes saben que el paciente con tuberculosis tiene que ir con su lista de contactos y uno va citando o va yendo a la casa a ver a los contactos. Hay gente que no le gusta que la examine, tenemos que sacarle los diferentes exámenes y sospechamos que puede haber un contagio y hacer la evaluación de contactos durante el tratamiento. Hay una norma, la norma técnica, por eso digo, es importante que la puedan leer. Se hace el análisis de contacto al inicio del tratamiento, a la mitad del tratamiento y al final del tratamiento. Ya saben que estadísticamente puede ser que en 7 años, esa familia que ha tenido un paciente con tuberculosis, alguien va a tener tuberculosis. ¿Okay? Entonces es importante el examen de contactos. También el PPI, que es la terapia preventiva con isoniazida para menores de 5 años, de 5 a 19 años, y pacientes con comorbilidad, por ejemplo, diabetes, VIH, también está dentro de la norma. Sintomáticos respiratorios identificados, también, vuelvo a repetir, nosotros aquí estamos viendo básicamente salud pública, lo que nos lleva a que no siga teniendo más enfermedad como tuberculosis. ¿Qué tenemos que hacer? Prevención, conocimiento y sobre todo capacitar a aquellos que están en la comunidad, agentes, promotores y personal de salud de primer nivel. Los pacientes afectados con tuberculosis con tratamiento inadecuado, que son PAT, es paciente afectado con tuberculosis, con tratamiento inadecuado. Hace ya más de 6 años, 7 años, el paciente con tuberculosis cuando llega al establecimiento se le toma la prueba de esputo, si sale positiva se va a cultivo, ustedes ya saben cuál es el procedimiento, y se le hace la prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad rápida quiere decir que si
va a ser sensible al medicamento del núcleo básico, isoniazida y rifampicina, y este paciente va a ir bien, es una TB sensible, y qué bueno, porque la probabilidad de cura es casi el 100%. Cuando mi prueba de sensibilidad sale que es resistente a uno de los dos, ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque puede ser un MDR o puede ser un XDR, y obviamente con el medicamento que yo le voy a dar en la TB sensible no se va a curar. Y va a ir en desmedro de su salud, porque va a seguir con todo, va a seguir bajando de peso, va a seguir deteriorándose. Entonces, por eso es importante las pruebas que se están utilizando y que el Estado ha invertido justamente para que se pueda saber si es una TB sensible o una TB MDR o XDR. Los abandonos es un gran problema por diferentes causas, pero una de las causas más frecuentes es la farmacodependencia. Hay lugares en Lima y en Callao, porque nosotros con Lima hay diferentes direcciones de salud, sobre todo en Callao y en Lima Este, tenemos casos de abandonos por farmacodependencia. O sea, pacientes drogadictos a alguna sustancia que dejan el tratamiento y caen y abandonan y vuelven a entrar, y ellos son los que están justamente en esta situación que a la larga llegan a ser MDR o XDR. Los abandonos, los pacientes afectados con diagnóstico sin inicio de tratamiento, también lamentablemente todavía, es poco pero todavía hay pacientes con tuberculosis que en algunos establecimientos no los atienden o los atienden muy tarde y el paciente necesita ya iniciar el tratamiento. Ustedes saben que el tratamiento es de lunes a sábado, incluido feriado, porque la norma ahora lo dice. Tienen que tener, la norma técnica ha sido variada justamente para que nosotros como personal de salud disminuyamos la tuberculosis. Y es responsabilidad del médico tratante, o sea, el médico que lo está atendiendo. No hay un médico especialista en relación a TB sensibles. Todos los médicos, y el día que ustedes ya estén en lo del SERUM, lo mismo. Les llega el paciente, ustedes son su médico tratante. Hay médicos consultores, hay médicos neumólogos, que dependiendo de la gravedad del paciente se va llegando a los niveles. Pero al nivel del paciente, ustedes son sus médicos tratantes. Es importante, por eso, la actualización con la norma técnica que, como les digo, ha sido variar un poco el año pasado. Entonces, para ir cerrando lo que es tuberculosis, vemos que tenemos una morbilidad encubierta en la comunidad, tenemos medidas preventivas que son la base, porque es la única forma de identificar sintomáticos respiratorios, es la única forma de ingresar a la comunidad y decirles, saben que si tienes estos síntomas, ingresa al establecimiento, es gratuito y te podemos dar el tratamiento que también es gratuito. Disminuir lo que es, eso nos ayuda a también controlar los contactos. Vuelvo a repetir, todos los contactos del paciente deben ser controlados y lamentablemente las estadísticas dicen que no llegamos al 100%. Igual con las terapias preventivas para niños menores de 5 años, de 5 a 19 años y comorbilidad, vuelvo a repetir, paciente con VIH tiene la mayor más probabilidad de hacer la coinfección con tuberculosis. Acá solamente para unos datos en relación a los abandonos en tratamiento, vuelvo a repetir, la mayor incidencia es por drogodependencia. La captación de sintomáticos respiratorios hace varios años ya se está impulsando a los establecimientos de salud con captación de sintomáticos respiratorios, porque son aquellos pacientes que probablemente estén desmascarándose en la población sana donde puede haber tuberculosis. La idea es aumentar nuestra captación de sintomáticos respiratorios, el examen de contactos, como les comento, porque por la probabilidad de contagio, porque de acá a unos años lo más probable es que hagan tuberculosis en relación a los pacientes y sobre todo para los menores de 5 años. Terapia preventiva con isoniazida, que es el TPI, lo mismo, menores de 5 años, los de 5 a 19 que tienen ciertos criterios, y eso también está en la norma técnica, cuando el PPD es mayor de 10 milímetros, si es que hay positividad se les indica, porque puede ser que esté en riesgo de producir la enfermedad, y en comorbilidad, pues sobre todo pacientes VIH o diabetes.
Les hablaba del plan de intervención que comenzó en 2018 y va hasta el 2020. Es una propuesta de la estrategia sanitaria de lucha contra la tuberculosis en relación a ciertos distritos y provincias que tienen altos casos de TB, MDR, casos de tuberculosis, casos de alta tasa de incidencia, abandonos, y generalmente están priorizados por establecimiento y son Lima, Callao, La Libertad, tienen altos casos de tuberculosis, Loreto, Callao. Lamentablemente, vuelvo a repetir, la disminución de TB sensible está yendo lentamente, pero está bajando, pero lo que nos está aumentando es los MDR y los XDR. Este plan de intervención es una inyección de recursos financieros, recursos humanos, justamente en la búsqueda de sintomáticos, adherencia al tratamiento, porque los abandonos es un gran problema, y examinar los contactos y sobre todo los sintomáticos respiratorios no identificados en la comunidad. Se está haciendo la evaluación cada cierto tiempo para ver cómo van, pero hay algunas cifras que son favorables y otras no. Vuelvo a repetir, en relación a Callao no es muy alentador los resultados por las condiciones que les había mencionado, pero esperemos que para el 2020 mejore las cifras. Otras enfermedades que son transmisibles, como lo habíamos mencionado al inicio, es VIH y las infecciones de transmisión sexual. En relación a VIH ya sabemos cómo vivir con tuberculosis. Lamentablemente el pronóstico no es muy favorable. Y en relación a las infecciones de transmisión sexual, lamentablemente también han estado aumentando. Tenemos mayor casos de sífilis congénita. Y según la estadística, entre el 2012 y el 2014, la incidencia de sífilis congénita ha oscilado, como dice la diapositiva, entre 0.48 y 0.57 por recién nacidos vivos. Lamentablemente está volviendo a aumentar. Si bien es cierto, hace unos 5 o 7 años atrás había bajado la incidencia de gonorrea, clamidia, sífilis, en estos últimos años está volviendo a aumentar las tasas de incidencia. El VIH es considerado a nivel mundial un problema de salud pública y es de mayor importancia y uno de los desafíos más grandes para la vida y la dignidad de los seres humanos. Todavía sigue siendo la transmisión vía sexual más del 90%, la vertical 2% y la parenteral 1%. Bueno, acá también tenemos otra estadística. En los últimos 10 años, razón masculinidad se ha mantenido estable entre el 2.7 y 3.0, es decir, relación hombre-mujer. Hay más hombres en relación a mujeres que se infectan por VIH y casos SIDA también. Sin embargo, hay un incremento de incidencia de casos en la población HSH. Es elevadísima la prevalencia que afecta a la población transgénero y las trabajadoras sexuales que no acceden al sistema de salud. La DPVIH, que es la Dirección de Prevención de Virus de Inmunodeficiencia Humana, tiene diferentes acciones y normas técnicas y guías de práctica clínica, que las pueden ver ustedes en el portal del MINSA, justamente con acciones en la comunidad y en los establecimientos de salud para tratar de disminuir las tasas de contagio y prevalencia y mortalidad tanto de las ITS como de la población que se infecta con VIH. La DPVIH se une generalmente a otras organizaciones como las ONGs, la AHF, Pathfinder, etc. Si bien es cierto, son instituciones particulares, pero al unir esfuerzos, porque acuérdense que la población, por ejemplo, HSH, prevención transgénero, trabajadores sexuales, no son poblaciones fáciles de poder hacerles adherencia a los tratamientos. Es un poco difícil, por eso es que a partir de que se imparte la norma técnica de atención del adulto con afectación de infección de VIH, que se nombran los pares, las personas que están viviendo con el virus, que también dan consejería, adherencia al tratamiento a los pacientes que son diagnosticados con VIH. Hay diferentes acciones que la DPVIH está haciendo para justamente
disminuir la epidemia de VIH o de SIDA. Si bien es cierto, todavía no tenemos la cura, por lo menos hasta ahorita, lo que sí es importante enfatizar que podemos tener el diagnóstico precoz. Cuando el paciente tiene un diagnóstico precoz, inicial, puede comenzar a tener su tratamiento antirretroviral y eso alarga la calidad de vida y obviamente la mejora en las expectativas de vida del paciente. Y eso es importante tenerlo en cuenta, por eso son las acciones que se realizan. En el 2016, los países de la OPS aprueban el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Infección de VIH y las infecciones de transmisión sexual, que son un plan que llega de 2016 al 2021. Se dan cuenta que generalmente la OPS, la OMS, viendo las estadísticas nacionales e internacionales en comparación, obviamente, con los países que tenemos alta incidencia de VIH y TB, tienen planes justamente para reducir estas tasas. Nosotros en el país tenemos desde el 97 la ley contra SIDA, después han ido ampliándose decretos supremos y normas técnicas. Por ejemplo, en el 2015 salió el Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH. Tenemos también un documento de consejería para las ITS y VIH. Tenemos las pruebas, la norma técnica que también tiene que ver con la atención integral y tratamiento antirretroviral de niños y niñas y adolescentes que tienen el virus de inmunodeficiencia. Recordemos que no solamente es la población adulta, sino también menores y adolescentes. Tenemos también una norma técnica que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica en relación al virus de inmunodeficiencia y las ITS. Y en el 2015 se declara el 10 de junio como el Día Nacional de la Prueba de VIH. Ustedes saben que el 1 de diciembre es el día... Se durmieron. El 1 de diciembre... Se durmieron. En el 2018, la norma técnica de atención al adulto con infección de VIH. Y en el 2018 se conforma el Comité de Expertos de VIH. Todas esas acciones son justamente para disminuir las incidencias y los casos de VIH. El VIH, vuelvo a repetir, ahora no es como hace 20 años, la gente ya pues se moría, ustedes lo saben más que yo en relación a los tratamientos. Se puede tener una vida con mejor calidad si tenemos los tratamientos antirretrovirales iniciales y se puede tener una población que sea activa, que tenga logros, que tenga una expectativa de vida mejor. Según Meléndez, tenemos que para el 2012 la prevalencia de ITS, úlcera genital y flujo vaginal flujo vaginal en el último año fue entre 13.7% mujeres de 15 a 49 años. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Ah? 10. Es que le he puesto un esto. ¿Cómo le saco? Estamos en la mitad. ¿Pero sale todo? Gracias. Bueno, en cuanto a los factores de infecciones de transmisión sexual, ustedes ya saben, eso lo sabemos nosotros todos, han pasado infectología, han pasado gineco, etcétera, o están viendo gineco. Las relaciones sexuales sin protección, el uso de la alcohol previo a relaciones sexuales en un estudio, aumentan los factores para el riesgo de mayores de prevalencia de ITS. Asimismo, se han identificado factores de riesgo para sífilis recientes en la presencia de ITS y VIH. Hay que tener en cuenta eso. Del 2000 al 2018 tenemos, eso es importante señalarlo, la razón hombre-mujer
sigue siendo mayor en hombres que en mujeres en casos diagnosticados VIH positivos. Lamentablemente todavía tenemos un número de casos en relación a hombre-mujer altos. Esto es una estadística del Centro de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Los casos SIDA, obviamente si generalmente el hombre tiene mayor número de casos en hombre que en varones, el caso de SIDA también va por ahí, y la razón hombre-mujer en caso SIDA para el 2018 fue de 4.5. Acá vemos un cuadro de los acumulados de VIH y SIDA por edad y sexo. Vemos que el 55% de los casos VIH se diagnosticaron entre los 20 y 34 años, adultos jóvenes, ¿ok? Mediana de 27 años. Es decir, ¿cuándo fue la infección? ¿Cuándo fue el contagio? Hace una probabilidad de 10 años atrás, ¿verdad? Es una probabilidad. Probabilidad porque a veces eso puede disminuir. Y los casos SIDA, el 65% va entre los 20 y 39 años. Vuelvo a repetir, son adultos jóvenes. Los casos de VIH por departamentos, sabemos que Lima es el que tiene más casos, sigue Loreto, La Libertad, y van fluctuando dependiendo de los años, pero Lima es el que concentra más ahí el número de casos tanto de VIH como de SIDA. Tenemos acá para el 2018 tuvimos 115.000 casos de VIH y 41.000 casos de SIDA. La prevalencia o la relación, mejor dicho, hombre-mujer es de 4 a 1. De cada 4 hombres, una mujer tiene virus de inmunodeficiencia, y se concentra más en los distritos de Lima y Callao, que está el 70% de los casos. Por eso de ahí la importancia de la prueba rápida o la prueba para el descarte de VIH. El Ministerio de Salud, a través de, vuelvo a repetir, la DPVIH, que es la Dirección de Prevención del Virus, o VIH-Sida, lo que hace básicamente tiene bastante énfasis en la detección precoz, por eso que las pruebas rápidas son gratuitas y sobre todo las pueden encontrar en cualquier establecimiento de salud. El personal de salud está capacitado para la consejería pre y post resultado, y hay acciones de acuerdo a la norma técnica de VIH en la atención del adulto, cómo el paciente tiene que ser derivado. Es decir, tienes un paciente VIH positivo, se le manda a hacer la prueba de laboratorio, se le hace la inducción, la derivación al tratamiento, tiene todos unos pasos, porque la idea es que ese paciente no se vaya, y que acuda tempranamente a su tratamiento antirretroviral. Lo mismo tenemos acá casos SIDA y casos VIH. Y aquí vemos en relación a los establecimientos de salud, tenemos la DPVIH, vuelvo a repetir, tiene la unidad, la UAM, que es la unidad de atención médica periódica, que son profesionales de salud, médicos, no necesariamente infectólogos, médicos capacitados para la adherencia, enrolamiento y tratamiento de pacientes para iniciar tratamiento antirretroviral. La desconcentración de los establecimientos, como son los hospitales, que todos conocemos, por ejemplo, Perdiosiladora, Dos de Mayo, tienen normalmente su departamento de infectología y tienen ahí concentración de pacientes para los tratamientos de antirretrovirales. Lo que se ha hecho en el Ministerio de Salud y también está replicándose en el Salud es la descentralización del tratamiento antirretroviral. Y lo que hacen básicamente es capacitar a establecimientos alejados obviamente del hospital para que los pacientes no estén yendo hasta el hospital y tomen su tratamiento antirretroviral, sino a los establecimientos más cercanos a su jurisdicción. Eso es una gran inversión, porque se tiene que capacitar al personal, se tiene que dar capacitación constante, y no solamente pues es el médico y la enfermera, entra la trabajadora social, entra la psicóloga, porque obviamente recordemos que el paciente VIH positivo pues es complejo el tratamiento, complejo para que pueda ser adherido al tratamiento. Entonces se han iniciado las atenciones médicas periódicas, o las UAM, que viene UAMP, que son las unidades móviles, y algunas unidades móviles incluso se están
tienen la capacitación para poder ir a centros o donde están las poblaciones objetivos. Las poblaciones objetivos para VIH generalmente son la población HCH, transgénero, trabajadoras sexuales. Incluso van en brigadas móviles, pues en la tarde, en la noche, en la madrugada, a los lugares donde puedas encontrar a la población objetivo. Es un trabajo bien arduo que está haciendo la DPVIH justamente para la detección precoz. Una vez que los detectas, si es que son negativos, le sigues dando la consejería de protección, pero si son positivos, la idea es adherencia al tratamiento, enrolamiento que se llama, lo llaman así, y seguimiento, porque no deben dejar su tratamiento antirretroviral. Esa situación, por ejemplo, es importante señalarla, porque ya que el paciente, probable paciente, el paciente objetivo no llega al establecimiento, entonces está saliendo a la comunidad y a las zonas donde se puede encontrar el objetivo, a la población objetivo. Población objetivo, HCH, transgéneros, trabajadores sexuales, que no van al establecimiento frecuentemente, pero que estas brigadas móviles capacitadas ingresan a los lugares donde se encuentran para poder hacer la detección precoz. El tratamiento antirretroviral ahora ya se está dando en 152 establecimientos fuera de los hospitales, porque normalmente se dan en los hospitales, y también tenemos apoyos de las ONGs que también ayudan con la prevención, difusión y muchas veces adherencia a tratamientos, sobre todo en casos SIDA, porque recuerden el estado de mejorado del paciente ayuda muchas veces a los pacientes para que puedan seguir su tratamiento antirretroviral. Los establecimientos han ido creciendo, al inicio estaban en 86 y ahora ya tenemos 152 y generalmente esto va a ir seguir replicándose porque la idea es que se llegue más a los más cercano a la población y que no estén yendo muy lejos, ¿no? Y ahí es una parte en la cual pueden ellos abandonar el tratamiento. Para el 2020 está la meta 90-90-90. Es 90% en tratamiento, 90% de la supresión virológica, y eso se trata de hacer, y el 90% que conoce su diagnóstico. Esa es la idea, que el 90% de los pacientes que viven con el virus conozcan su diagnóstico temprano, bajen su serología y que tengan un tratamiento antirretroviral, porque ya está probado, que todos lo sabemos, que pueden tener mejor calidad de vida. Esa es la meta, esperemos lograrla, esperemos hacerlo con todas las acciones que se están haciendo, que son de impacto, pero es importante conocerlo, no solamente, si bien es cierto, hay población objetivo, como he repetido, HCH, transgéneros, transexuales y trabajadoras sexuales. Sin embargo, hay otra población que no está en la población objetivo, pero que también tiene conductas de riesgo, pero no se acerca a los establecimientos. Por eso es importante el conocimiento y la prevención. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir enfatizando para disminuir los casos de VIH y, si ya hay casos de VIH, los casos SIDA. Otra de las enfermedades transmisibles están las metaxénicas y las zoonóticas. Nosotros sabemos que las enfermedades metaxénicas son aquellas que son generalmente de hombre a hombre, a un animal al hombre, pero a través de los vectores, ¿verdad? Estas enfermedades metaxénicas, ustedes ya lo saben, ya lo han estudiado en biología, lo han estudiado en diferentes cursos, los tenemos en zonas endémicas, y la idea es que no sean epidemias o controlar los brotes. Por ahí vamos en relación a salud pública. La idea es controlar la idea del brote o que salga a una epidemia, porque ahí sí, lamentablemente en muchos lugares no tendríamos cómo poder combatir esas epidemias. Hay las enfermedades metaxénicas en el Perú, en las últimas décadas constituyen problemas de salud, ya hemos comentado, afectan generalmente a poblaciones pobres y menor acceso. Lamentablemente ahí es donde se encuentra el número endémico, ¿verdad? Están catalogadas como reemergentes, pero son de gran impacto en salud pública. El dengue, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos tenido emergencias sanitarias en las cuales hemos podido ver que hace 2 años más o menos tuvimos casos aumentados de dengue y todas las complicaciones que iban con todo lo que tiene que ver con dengue.
Entonces son esas enfermedades que se encuentran, como se diría, latentes, pero que por alguna situación o alguna variación climatológica, del vector, de las situaciones de servicios de salud, pueden